Uno de los aspectos que hoy ha quedado en segundo plano, pero que es fundamental, es el educativo. Y como ha pasado con el resto de las cosas, la irrupción de la pandemia ha desnudado el vaciamiento de la educación pública. Antes que se suspendan las clases, una de las cosas que quedó en evidencia es que las escuelas no contaban con insumos básicos, y no estamos hablando ni siquiera del alcohol en gel, sino de jabón, de agua potable, de papel para el baño. Pero cuando se dispuso el corte y la suspensión de clases en forma total, también quedó al descubierto la inacción del Ministerio de Educación y la ausencia por parte de esta dependencia en cuestiones fundamentales. En primer lugar, en garantizar las condiciones materiales, tanto docentes como alumnos, para poder sostener la modalidad de distancia, pero también una forma relativamente unificada para poder trabajar en las distintas inspecciones, contemplando los mecanismos para que los docentes puedan opinar, hacer sus aportes, porque son los que conocen a fondo la situación de cada uno de los estudiantes. Entonces, hay un montón de cosas que deberíamos considerar en relación a la educación en tiempos de pandemia, pero fundamentalmente nos preocupan tres aspectos. En primer lugar, que el hecho de que hay un montón, miles de estudiantes que no tienen, que viven en condiciones sumamente precarias, y por lo tanto imagínense que el acceso a internet es algo del cual no tienen posibilidad. Y la verdad que eso significa hoy literalmente que esos estudiantes están completamente fuera del sistema educativo. Lo segundo, muy importante, son las condiciones en las cuales están trabajando los docentes, que la verdad que hay que destacar el esfuerzo que vienen haciendo, la voluntad para sostener la educación a distancia con sus propios recursos tecnológicos, económicos, trabajando desde sus casas en las condiciones en las que están, también haciéndose cargo de sus hijos y trabajando muchísimas horas más de las que ya tenían en su jornada laboral, porque para ponerles solo un ejemplo, un docente de media con 30 horas cátedra, bueno, tienen promedio 300 alumnos a cargo y con todo lo que eso significa del seguimiento virtual individualizado y teniendo en cuenta, justamente porque los docentes lo primero que hacen es tener en cuenta las condiciones en las que están sus estudiantes y tener todas las consideraciones para poder sostenerlos en este contexto. Y el gobierno no solo que no les reconoce esto, sino que por el contrario, lo único que ha hecho en todo este tiempo es maltratarlos. Fíjense que miles de docentes han recibido descuentos, por ejemplo, por el día de paro del Día de la Mujer Trabajadora. También se anunció, aunque no está confirmado, la posibilidad de que reciban algunos recortes de salario a partir de mayo. Y por otro lado, se cerró un acuerdo salarial, por supuesto, con el inestimable apoyo y traición de la conducción de UPC, que firmó un acuerdo que ya había sido rechazado por las escuelas anteriormente. Y bueno, todo eso es lo que ha recibido los docentes en lugar de apoyo, no solo digamos en lo que hace el reconocimiento, sino apoyo económico para poder atravesar esta situación. Y hay otra cuestión que tiene que ver también con la docencia, que son todos aquellos docentes en carácter de suplentes cuyas designaciones han quedado suspendidas por la cuarentena, por lo tanto no están cobrando nada, y también todos aquellos docentes que a esta altura, a principio de año, dependen de la realización de los actos públicos y de las convocatorias de horas para poder trabajar. Entonces, este sector está siendo realmente muy vulnerado en esta situación. Hay que darle una respuesta urgente, no solo porque son docentes que hoy no están teniendo un ingreso mínimo para poder sostenerse, sino porque también, por el otro lado, significa que hay cargos, cursos y
materias completas que no están siendo asistidas por nadie. Entonces, la verdad que nosotros vemos que el gobierno se preocupa solo por los días de clase y por los contenidos que se dan cuando los docentes quieren hacer medidas de fuerza, pero cuando hay edificios que no están en condiciones o cuando pasa una cosa como esta, en la cual no están las condiciones para dar clases, bueno, ahí está completamente ausente. Por todas estas razones es que hemos presentado un pedido de informes bien exhaustivo para que se dé explicaciones sobre cada una de todas estas cosas, estas y muchas otras que no mencioné. Y también he pedido en labor parlamentaria la presencia del ministro Grabovac en la legislatura, justamente para poder discutir sobre todos estos temas y que se le dé una respuesta urgente a todos estos temas. Sabemos que hoy nuestra salud está en riesgo y que tenemos que cuidarnos, que es una prioridad, pero también tenemos la certeza y la convicción de que la educación es un derecho inalienable en cualquier contexto y por lo tanto vamos a pelear en todo tiempo y lugar para que se garantice.